Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Raquel Flores Fernández y yo le voy a hablar acerca de la ingeniería genética humana. Comenzaré con la definición de los conceptos acerca de lo que es genética, qué es la ingeniería genética, el objetivo de la ingeniería genética, qué es clonación molecular, terapia genética, objetivo de la terapia genética y la eugenesia y la bioética. Pero la hipótesis que me gustaría manejar es hasta qué punto social y éticamente está permitida la manipulación genética, especialmente en el ser humano. Pues comencemos. Según la página iBiotech.com, genética es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de una generación a otra. Es por eso que desde miles de años atrás el ser humano ha realizado modificaciones genéticas a lo largo de la vida, a lo mejor de manera inconsciente, ya que durante años el ser humano ha escogido a los individuos con atributos más deseables para la reproducción. Con el descubrimiento de la doble espiral del ADN, eso fue alrededor de los años 50, se da a conocer el código de la vida y con ello hay un desarrollo explosivo en la biotecnología. Citando ejemplos del video de Adriana Fernández, Video y Cultura, nos dice que gracias a la biotecnología, en especial a la ingeniería genética, se ha podido crear insulina a partir de bacterias, específicamente de levaduras, en donde se logra introducir el gen humano a la levadura y esto nos da como resultado la obtención de una insulina idénticamente genética a la humana. Entonces, tenemos que la insulina es la aplicación más común de la ingeniería genética, que ha ayudado a millones de personas, ya que en la antigüedad los diabéticos tenían que inyectarse insulina de cerdos o vacas. Esto gracias a que la ingeniería genética logró introducir el gen humano en las levaduras, se pudo obtener la insulina artificial. El concepto de terapia genética es otra aplicación de la ingeniería genética, donde se logra introducir genes funcionales en pacientes con enfermedades genéticas. Normalmente esto se hace introduciendo virus genéticamente modificados con el gen correcto para así poder llevarlo a las células dañadas y poder repararlas o reemplazar ese gen que está dañado. El objetivo de la terapia genética es introducir en una célula el gen que reemplace a la que está defectuosa o ausente para poder tener un tratamiento para muchas enfermedades. Esto es que se administran genes en lugar de medicamentos. La ingeniería genética tiene aplicaciones en la investigación biomédica y en la agricultura. En la agricultura se puede dar con la fabricación de cultivos y animales transgénicos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el arroz transgénico. Este se ha hecho y ha ayudado a muchas comunidades, sobre todo en África, ya que los ingenieros genéticos modificaron la estructura de este arroz para hacerlo más resistente, más nutritivo y que puedas tener una mayor durabilidad y que no se eche a perder tan fácilmente. Ahora, tomando como concepto de la página argenbio.com, la ingeniería genética es un conjunto de metodologías que permiten transferir genes de un organismo a otro. Como consecuencia, la ingeniería genética sirve para clonar fragmentos de ADN y para expresar genes. En el video de la bibliografía de la presentación El valor de la vida 2, dice que un grupo de científicos logró la creación de CRISPR-Cas9, el cual es una molécula que funciona como unas tijeras muy precisas que pueden cortar parte de las instrucciones genéticas y reemplazarlas con otras. Esta es una herramienta de edición genómica. CRISPR-Cas9 es una herramienta
que ha sido considerada como la gran panacea contra las enfermedades hereditarias, ya que nos permite editar los genes y con esto prever que en 15 años la enfermedad pueda ser erradicada, o sí, que todas las enfermedades hereditarias puedan ser erradicadas. El lado negativo del CRISPR-Cas9 es que el acceso a esta herramienta creará una nueva separación de clases sociales entre aquellos que puedan pagarla o permitir esta medicina y las que no. Y esto da como consecuencia el fin de la selección natural. En Estados Unidos hay una base científica en donde gente con poco o con nulo conocimiento o entrenamiento pueden crear o jugar a crear nuevas especies transformando el ADN de organismos. A estos creadores se les llama o se les conoce como biohackers. Se han creado desde bacterias que consumen basura y la transforman en etanol, que mosquitos que han sido modificados genéticamente para que no contagien la malaria. Y se cree que con la ingeniería genética se puede tener una cura o se puede encontrar una cura para el SIDA, el Alzheimer y el cáncer. También nos dice que con grandes potenciales vienen grandes peligros porque nadie tiene el poder de regular la manipulación genética. El problema radica en que nadie está de acuerdo en qué se debe permitir y qué no. Entonces no hay ninguna ley que haga cumplir ciertas normas. Por ahora depende de la buena voluntad de los individuos de no realizar cambios que puedan ser irreversibles para las especies de manera permanente. Los creadores de la herramienta CRISPR han dicho que hasta ahora solo están dispuestos a trabajar con gente adulta, ya que los resultados no repercutirán en generaciones próximas. Jennifer Doudna dice que le gustaría que la sociedad diga cuál es el límite y que no realice estos experimentos hasta que realmente se entiendan cuáles son las consecuencias. La gente con intenciones malvadas pueden manipular organismos para crear virus letales y así pasar de ser una herramienta de ayuda a ser una herramienta que sea letal o que pueda causar un daño irreversible. Los bebés a la carta. Bueno, para hablar de los bebés a la carta debemos entender el término de eugenesia. Eugenesia, según el video de Eugenesia, el horror de la evolución selectiva de Mazar, que está en la plataforma de Blackboard Unitec, nos dice que la eugenesia etimológicamente se refiere al buen nacimiento. Es la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana, interviniendo en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas, con mayor inteligencia, todo esto con el fin de crear o de mejorar la raza humana, eliminando a los individuos con genes defectuosos. Las personas que están a favor de la eugenesia dicen que sirve para que se puedan aliviar el sufrimiento de personas con malformaciones y enfermedades graves a través de la modificación genética. Mientras que los que están en contra dicen que la manipulación genética es contraria a la ética y que lo consideran inmoral, que la selección artificial, el diagnóstico prenatal, la ingeniería genética y el control de la natalidad son propios de la eugenesia. Así que aquí es donde también radica el problema, ya que ha sido usada para la discriminación y el racismo, puesto que se busca tener personas con rasgos y características específicas. Esta filosofía de la eugenesia fue mal utilizada en la Segunda Guerra Mundial durante el nazismo en Alemania, ya que ahí buscaban la obtención de la raza pura, la raza aria, creyéndose como superiores y discriminando a todo lo que no encajara con esos estándares de perfección.
Jessica Uribe nos habla en su presentación del valor de la vida 2 que para 1947 se creó el Código de Nuremberg, cuyo objetivo fue el de proteger la integridad de todas las personas que se someten a los experimentos, haciendo hincapié que que tiene que ser de consentimiento voluntario y que se tienen que respetar todas las áreas, ya sea físicas, psicológicas, emocionales y del entorno, lo que llevó a la experimentación con animales para proteger la integridad y la salud de las personas. Alexandra Olmos, en un video que hizo para el Universus, nos habla de la manipulación genética, los riesgos y sus beneficios. Nos dice que está encaminada a la prevención de enfermedades hereditarias, pero el problema del abuso de es que en los bebés a la carta, la sociedad comenzará a crearlos con ciertas habilidades o con ciertos gustos que los padres quieren que tengan, haciendo que se vea coartada la libertad de este ser en su elección. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea un súper deportista, pido que tenga genes afines al deporte. Pero si él no quiere, pues por más que tenga esos genes que yo le mandé poner, entonces no va a determinar que sea el gran deportista, a pesar de los genes que se escogieron. Entonces, nos dice que el entorno también tiene que ver con la determinación de los gustos o de la libertad de elección de estas personas que son genéticamente modificadas. En México, la reproducción asistida consiste en una biopsia embrionaria para la implantación de embriones con características elegidas por los padres para que se pueda implantar en la mujer. Pero al realizar estas prácticas no solamente se obtiene un embrión, sino se obtienen muchos. Entonces ya los padres eligieron a cierto embrión, entonces ¿qué pasa con los demás embriones? Es ahí donde también entra la ética y la moral, puesto que esos embriones pues son personas, entonces se les está coartando, el hecho de tirarlos es coartarles la libertad y coartarles el derecho a la vida. Entonces, ¿cuáles pueden ser los límites de la manipulación genética humana? Aquí es donde entra la bioética. El doctor Rodrigo Orrego, en el video de Eugenesia, nos explica qué es la ética y la moral y la bioética. Y nos dice que estas palabras tienen que ver con la forma en la que actuamos y nos comportamos. La ética es cómo el ser humano se comporta en base a los estándares universales de la sociedad. Es más reflexiva, es el análisis del comportamiento de cada uno de los procesos universales. Mientras que la moral tiene que ver más con la forma de actuar de manera personal, en base a nuestras creencias como individuos, cómo podemos distinguir de lo bueno y de lo malo, y es más impulsiva. La bioética es la ética aplicada a la ciencia de la biología de los organismos vivos y tiene 4 pilares importantes, que son la autonomía, que es la relación donde la ética respeta la libertad. Nosotros somos responsables y pensantes de los actos que realizamos. El segundo pilar es la beneficencia, es que todo conocimiento debe de ser usado para un fin, que sea un fin bueno, un fin benéfico. La no maleficencia es que el conocimiento que la persona tiene puede ser usado para un bien y las acciones no deben de ser usadas para dañar a las personas. Y la justicia es que todos deben de tener las oportunidades para acceder al tratamiento. Entonces, esto nos dice que CRISPR-Cas9 no cumple con todos los pilares, ya que no se puede tener acceso. No es de fácil acceso, o la gente no tiene fácil acceso a esta terapia genética. Hubo un caso hace poquito donde un científico chino dijo que ya habían nacido 2 gemelas modificadas genéticamente. Entonces ahí es donde entra la ética y la moral, puesto que no se sabe qué repercusiones tiene el hecho de haber modificado a estas 2 personas más adelante. Por eso es la hipótesis
de hasta qué punto social y éticamente es permitida la manipulación genética, especialmente en el ser humano, puesto que si los modificas para bien, pues qué padre, pero no todo, o sea, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pueda pasar con esa modificación. No se sabe, no se tiene un resultado certero de cuáles son las consecuencias evolutivas que más adelante las generaciones puedan presentar. Este científico chino nos hizo pensar mucho ahora como sociedad, puesto que los científicos están jugando a ser dioses, a crear cosas que a lo mejor en un momento se pueden salir de las manos. Entonces, en base a toda esta investigación que realicé de la genética humana, ¿hasta qué punto es socialmente aceptada? Pues aún no se sabe porque no se han hecho como experimentos tales en humanos, salvo estas dos gemelas chinas, pero no se saben los resultados. Entonces, mientras se use para fines, como ya dije, benéficos para la gente o para el ser humano, pues deben de seguir estas investigaciones. Sí, los gobiernos deben de tener como bien definidas las leyes para que no se les escapen y haya como candados en este tema, para que ellos nos digan qué es lo permitido o hasta dónde está permitido. Y que no sea tanto como, quiero que mi hijo tenga ojos azules, pues está bien, ¿no? Pero eso de que, le voy a poner el gen para que sea artista o para que tenga más habilidades científicas y cosas así, pues ahí es donde se coarta la libertad. La libertad, el libre albedrío de poder decidir qué es lo que uno quiere como persona y no de decidir por la otra persona que aún no ha nacido o que aún no habla para poder expresar sus sentimientos. Entonces, en base a la investigación, no existen leyes concretas que la regulen, ni éticas, ni morales, ni sociales. Entonces, todo depende de la persona, del ser humano que tiene el conocimiento, si puede ayudar o perjudicar a los demás seres humanos. Gracias.